pase ahora al Segundo Testamento. En el Segundo Testamento vamos a los libros de San Juan, a los Hechos de los Apóstoles. En el Segundo Testamento vamos a escudriñar en el capítulo 13 y el versículo 21. Y el versículo 21. Dice así los Hechos de los Apóstoles en la palabra de vuestro Dios. Jesús anuncia la traición de ¿quién? De Judas. Anuncia, o sea que anunció la traición de aquel hombre que tenía que entregarle, el que comió el pan y bebió en la mesa de vuestro Dios en el día de la Pascua. Para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Dice así la palabra de vuestro Dios. En el versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió el espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Cuál espíritu se conmovería? El espíritu de Dios. En el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, es el que amaba, Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Miren lo que decía. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Simón Pedro al lado del Señor? Estaban recostados. Entonces, ¿qué le dijo? A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Miren, es que ellos le decían porque le pregunte. Los demás discípulos le decían, porque él estaba a su lado, que le pregunte quién era, porque ellos no entendían lo que estaba diciendo, ¿ya? Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, era él el que lo iba a entregar. En el versículo 22 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Cómo sería cuando él hablaba estas cosas y los apóstoles que no entendían? Por eso es que le dijeron que le preguntara quién era. ¿Cómo estarían preguntándose? ¿Y qué está diciendo nuestro maestro? ¿No? ¿Qué serían sus preguntas de ellos, ¿no? Por eso que dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque les dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo, o que dice algo a los pobres. En el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya la noche. ¿Ya? O sea, Jesús lo mandó que fuera a comprar para la Pascua todo lo que necesitaban, y también para los pobres. Entonces, ¿qué vamos a entender? Jesús anuncia la traición de Judas. Vamos ahora a San Mateo, al capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, hermanos. Y así vamos a entender qué sucedió. 26.
al capítulo 26 y los versículos 20 y 25. 20 y 25. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el versículo 20? Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ya llegó la noche, estaba sentado el Señor para tomar la última cena. Y en el versículo 25, dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, dijo el Señor. Vamos a San Marcos, al capítulo 14. San Marcos, capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y los versículos 17 y 21. 17 y 21. Miren lo que dice: y cuando llegó la noche, vino a él los 12. Y en el 21, en el versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber, ¿qué dijo? No entendido, ¿qué le dijo? No haber nacido. Entonces, ¿qué nos da a entender el Señor? En sus palabras que dice, que le dijo así: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito, porque estaba escrito, por eso es que a la ley escrito está que les hablen de Dios. Y si no está escrito, mejor que no digan nada. Y ustedes igualmente, a la ley escrito está, se habla. Y si no, mejor cállense. Por eso es que dice aquí: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Estaba ya escrito. ¿Dónde estaba escrito? En profecías, hermanos. Estaba escrito lo que iba a acontecer cuando estaba nuestro Señor aquí, en este planeta Tierra. Estaba escrito, estaba profetizado. Profetizado, hermanitos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que dice, está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Mejor no hubiese nacido para hacer lo que hizo con su Creador, con su Señor, que le dio la vida, hermano. Amén, hermanito. Amén. Muy bien. ¿Ven? Ahora, vamos a San Lucas, al capítulo 22. San Lucas, capítulo 22. Y así vamos a entender las palabras de vuestro Dios. Capítulo 22. A San Lucas, capítulo 22 y los versículos 21 y 23. 21 y 23. Versículos 21 y 23 dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Estaba Judas en la mesa. Y en el versículo 23, ¿qué dice? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Se decían los apóstoles. Es como si ahorita conspirarían. ¿Y qué harían conmigo? Estarían conspirando. ¿Qué van a hacer? Por eso es que le dijo. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que le iba a hacer esto? De que lo iba a entregar. Se hacían la pregunta, todos se miraban todos. ¿Cuál de todos? ¿Será Juan? ¿Será Mateo? ¿Será Lucas? ¿Cuál de todos va a entregar al Señor? No entendían también aquellos hombres en ese momento. Pero el Señor sabía, y Iscariote sabía lo que iba a hacer. Amén, hermanitos. Muy bien. Ahora vamos a terminar ya este pedacito. Seguimos en el mismo capítulo 13 y el versículo 31. El nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento dice, en el versículo 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es
glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Por qué dijo, hermanos, esas palabras el Señor? Porque Él mismo era el Padre y era el Hijo. Él mismo era el Padre y era el Hijo. Por eso es que dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y en el versículo 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y enseguida le glorificará. En el versículo 33, hijitos, miren lo que dijo el Señor, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A quién les dijo eso? A sus apóstoles dijo. Les habló con cariño, les dijo, hijitos, les dijo, aún estaré con vosotros, porque todavía iba a estar esos momentos con ellos, con ellos. Por eso que les dijo así, para que entiendan. ¿Y qué les dijo? ¿Y qué les dijo? Con vosotros un poco, y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo. O sea que lo iban a buscar y después ya no estaba él. Y me buscaréis, por eso dice, pero como dije a los judíos, así os digo, ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso que dijo, lo buscaréis, pero ya no podían ir. Y en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os amaréis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis, ¿qué dijo? Mis discípulos. Sí, y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo. O sea que lo iban a buscar y después ya no estaba él. Y me buscaréis, por eso dice, pero como dije a los judíos, así os digo, ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso que dijo, lo buscaréis, pero ya no podían ir. Y en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os amaréis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis, ¿qué dijo? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos, todos que sois mis, ¿qué dijo? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿qué dijo el Señor? Ahí vamos a quedarnos, parece. Ahí nos quedamos. Ahí dice el Señor. Las últimas palabras hay que entender con los mandamientos que dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. O sea, que daba ese día un mandamiento nuevo. Es lo que hay que entender. ¿Qué dijo? Que amaréis unos a otros, como Él los había amado. Les decía eso a sus discípulos. Y entonces, en él dice, y en el versículo 35 dice, y en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Que en eso iban a conocerlos a ellos, que eran sus discípulos de Jesús. O sea, iba a conocer el mundo, la gente, que eran sus discípulos. En eso lo iban a conocer el mundo, que fueron sus discípulos de vuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que entender en lo que dice, un mandamiento nuevo os doy. Que tenían que conocerlos, así como nosotros decimos, ser a sus discípulos. ¿Quién era? Juan, Mateo, Marcos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, eran sus discípulos. Entonces, por eso es que dice, por eso ahí lo conocerían que eran sus
discípulos de nuestro Dios. Muy bien, vamos para entenderlo mejor, hermanos. Vamos entonces. Vamos a Juan, al capítulo 7 y el versículo 34. 7, ahí nomás está Juan, ahí nomás que están, ahí nomás dan unas cuantas hojitas. 7, para que entiendan lo que está diciendo el Señor acá. 7 y el versículo 34. 34, a la vueltita de la hojita. 34, ¿y qué dice? Miren lo que dice. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Claro, todavía no es la hora. No era la hora, ni todavía es la hora. Porque a donde él ha ido no podían ir los discípulos, ni nadie. Recién ahora se levantarán los discípulos, se levantará la Madre de nuestro Dios y todos los que han muerto siguiendo. ¿Siguiendo a quién? Al Señor. Al Señor. Así que todavía no. Ahí está, lo está diciendo bien clarito para entender lo que dice. Por eso me buscaréis, dice, me buscaréis y no me hallaréis. Ya no está. Solo está el Espíritu Santo y así todavía no hemos buscado, así todavía no obedecemos. ¿Por qué? Porque no lo vemos presente. ¿Qué quiere la humanidad? Que baje Cristo y nos vuelvan a mirar nuevamente. Oh, qué lejos están del Señor. Qué lejos están del Señor, hermanos. Por eso que les dijo, hay que entender, por eso, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo voy, dice, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, porque todavía no es la hora. Pero ya se acerca la hora, hermano. Es lo que tenemos que entender, es lo que dice, ¿no? Ahora vamos a Juan, capítulo 15, versículo 12. 15 y versículo 12. 15, versículo 12. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Y en el capítulo 17 de San Juan, el capítulo 17 y versículo 1, 17 y versículo 1, miren lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos. San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 23, capítulo 3, ahí nomás estamos, en San Juan, capítulo 3 y versículo 23 y versículo 23, miren, capítulo 3 de San Juan y versículo 23 dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua, y venían y eran bautizados. ¿Quién era? Era en el día de reposo, está hablando, en el día de reposo, el bautizo, en San Juan, el bautizo está hablando. Dice aquí, Juan, dice también acá, San Juan, en el capítulo 5, San Juan capítulo 5, busquemos, hermanos, San Juan capítulo 5, a ver, en San Juan, en el capítulo 5, dice, ¿qué dice? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahí hemos terminado lo que hemos conocido. Jesús anuncia la traición de Judas y el nuevo mandamiento que nos ha dejado a nosotros. Dejó 38 y continúa el capítulo 14 desde el versículo 1 hasta el versículo 31 al próximo sábado. Juan. Sí, en San Juan, hermano. Amén, hermano. Amén. Muy bien, creo que vamos a terminar, pero un poquito más, les voy a, no me puedo ir así. Ay, Dios, de los cielos. A ver a dónde dejé, acá está. Estábamos escudriñando en los
eventos de los últimos días. O sea, que estamos viviendo los últimos días, ¿no es cierto? Entonces, estábamos estudiando en el libro de los eventos de los últimos días, en la página 127. Voy a escudriñarles un pedacito de aquí, qué es lo que dice del día de reposo, el gran asunto en discusión. Sí, sí. Dice así la palabra: en la guerra que se libra, dice, en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado, de acuerdo, dice, del cuarto mandamiento, será el gran punto en discusión, pues el mandamiento del sábado, el gran legislador, se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. En la verdad, dice, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, oh sábados, dice el Señor, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de la observancia del sábado, diciendo, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, pero parece entender cuando llegue, y han manifestado gran celo en fórmula leyes que obligan su observancia. Ahí quedamos, pero vamos a pasar un ratito a las Santas Escrituras. Vamos a Éxodo, al capítulo 31. Éxodo. Vamos a profecías. Ya saben que están después de Levíticos. Éxodo, ¿qué dijo? Éxodo 31, el capítulo y el versículo 13. 31 y el versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios en profecías. ¿Qué dice? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por nuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os ¿qué? Ahora saben, hermanos, estamos leyendo los eventos de los últimos días para que aprendamos a obedecer la palabra de vuestro Dios. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Ven, hermanitos. No es que así nomás son las cosas. Un poquitito, vamos acá, el conflicto de los siglos. Vamos en la página que estamos, 651, el conflicto de los siglos. Les voy a leer un pedacito para que entendamos también qué debemos hacer para estos tiempos. Dice así: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Escuchen bien, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos de Satanás. Emplea cuanto medio puede para impedir que los hombres para
emplea, miren cómo dice, emplea cuántos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía en la actualidad. Ahora mismo está así llevando a miles de seres humanos en la actualidad, dice. Está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Él dice en contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán sustituir, sino en Dios, para poder soportar la prueba que les espera. Deben comprender la voluntad de Dios, tal cual está revelada en su palabra, pues no puede, dice, honrarle, sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y dice, propósitos. Y como dijo, dice, conocimiento, que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, en la medida en que obren conforme a las luces que les haya sido concedida. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Obedeceré a Dios antes que a los hombres. Crítica. En la hora crítica se acerca, hemos asentado los pies en la roca. Ahora, vamos para entender qué nos está diciendo. Vamos a Isaías, al capítulo 8 y el versículo 20, de lo que nos está hablando, a la ley y al testimonio. Vamos a Isaías, a las Santas Escrituras. Eso está casi para llegar en los libros del Segundo Testamento. Después de Jeremías, está Isaías capítulo 8. Después de Jeremías 8. Busquen para así entender, porque ustedes dirán, o cualquiera, ¿qué dirá la hermana Esterita? Pero aquí está, capítulo 8 y versículo 20. Y versículo 20 está, ¿qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué dice? ¿Han encontrado? No les ha amanecido. ¿Ve? Ahí está, hermanos, para que ustedes no digamos siempre, no entendemos, no sabemos. Y ustedes pueden escudriñar, miren en Isaías, en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, y entenderán lo que dice las palabras vuestro Dios. Amén, hermanitos. Amén. Por tus palabras que nos hablas como un Padre amoroso a tus hijos y a tus hijas, para ponerlas, Señor,
por obra, Padre Santo, lo que tú nos mandas para saber, para aprender a obedecerte para siempre, mi Señor Jesús. Gracias, amoroso Padre, que tú las escribes en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para no olvidarnos de tus palabras que tú nos hablas, hasta aquel día grandioso cuando estemos, Señor, en tu presencia, y tú nos llamarás y nos preguntarás, Señor, qué hemos hecho nosotros en esta vida que nos has dado. Y también responderemos lo que hemos trabajado, Padre Santo, para llevar, Señor, las almas a tus pies. Amante Padre Dios, misericordioso, mi Señor Jehová. Vamos a, hermanos, alabarle una alabancita a vuestro Padre. Lo alabaremos de esta manera, mis hermanos. Oh Dios, mi Señor Jesús, no te apartes de nosotros en los tiempos peligrosos. Sí, Señor, guardaremos nuestro corazón y daremos el lugar a tus mandamientos. Sí, Señor, mi Jesús, mi Señor, reina por siempre en nuestro corazón. Mi Señor, mi Jesús, reina por siempre en nuestro corazón. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias.